Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destripamos hasta el último detalle de las series turcas que nos roban el sueño más menos o. Hoy vamos a entrar en terreno pantanoso, en un terreno de rumores, especulaciones y que copyright en sabe, quizu, ese hasta alguna verdad oculta. Porque hoy vamos a hablar de chismes, de dimes y diretes, de lo que se comenta en los pasillos de la farándula turca. Y no solo eso, vamos a intentar separar el grano de la paja, a ver qué copyright hay de cierto en todo lo que se dice. En concreto, hoy vamos a abordar un tema que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fans durante meses. ¿Qué copyright tan real es la tensión superíndice 3N que supuestamente existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael? ¿Es simple mala leche de la prensa del corazu superíndice 3N o hay algo más? Y es importante aún, podrán de ser culpable de algún secreto oscuro, algún rumor que haya impactado en su relación superíndice 3N, tanto en pantalla como fuera de ella, con Kerem. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo de la cuestión superíndice 3N, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, análisis profundos y salseo del bueno sobre las series turcas que amamos. Y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo, que nos encanta leerlos y saber qué copyright opinan ustedes. Ahora vamos al luo. Para entender de du superíndice 3 de viene todo este revuelo, tenemos que remontarnos a la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, asterisco senú con diéresis al cap masterisco. Asterisco senú con diéresis al cap masterisco es una comedia romántica que se emitió superíndice 3 entre 2020 y 2021. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel Rafael, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia. Sin embargo, pierde su beca debido a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso pero frío y workaholic. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir estar comprometidos durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial pronto se convierte en una relación superíndice 3N real, llena de altibajos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto que la gente comenzó superíndice 3 a especular si su relación superíndice 3N era tan solo profesional, o si había algo más. Y efectivamente poco después copyright ese de comenzar el rodaje, confirmaron su romance. Fue la locura. Los fans estaban superíndice 3 ricos, porque veían que su pareja favorita de la ficción superíndice 3N se había hecho realidad. La verdad es que la serie tiene un encanto especial. Ese ayu de la historia de amor principal, que es muy típica de las comedias románticas, la serie tiene una fotografía preciosa, una banda sonora muy pegadiza y unos personajes secundarios muy bien construidos. Además, tanto Hande como Kerem, a pesar de que ya tenían experiencia en televisión superíndice 3N, encontraron en esta serie el papel que los catapultó superíndice 3 al estrellato internacional. Pero como suele pasar en estas historias, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Y finalmente en 2022 confirmaron su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría entre sus fans. ¿Qué copyright había pasado? ¿Por qué copyright se habían separado? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Y es aquí donde entra en juego el supuesto oscuro secreto de Hande, del que habla nuestro título. Uno de los rumores fuertes que circuló superíndice 3 fue que Hande había sido infiel a Kerem. Se la vinculó superíndice 3 con varios hombres, algunos también copyright N actores, otros empresarios. Sin embargo, nunca hubo ninguna prueba concreta de estas infidelidades. Todo quedó superíndice 3 en simples rumores y especulaciones. Otro rumor apuntaba a que la relación superíndice 3N se había desgastado debido a la presión superíndice 3N mediática. Tanto Hande como Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi y sus vidas privadas eran escrutadas hasta el ese mínimo detalle. Esto evidentemente puede ser muy difícil de llevar, especialmente cuando eres una figura pública joven y con una carrera en ascenso. También copyright N se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro.
Se decua que Ande quiere a enfocarse en su carrera internacional, mientras que Kerem prefiere a seguir trabajando en Turquía. Estas diferencias de ambiciones, sumadas a la presión superíndice 3N medio tica, podrían haber terminado por dinamitar la relación superíndice 3N. Pero volviendo al oscuro secreto, el rumor ese persistente es que Ande tenía problemas para lidiar con la fama y que esto afectaba su relación superíndice 3N con Kerem. Se decua que era celosa, posesiva y que tenía ataques de ira. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados ni desmentidos por ninguno de los dos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay que analizar el contexto. Ande Eru Parrafoel, antes de asterisco Senú con diéresis al cap asterisco, ya era una actriz conocida en Turquía, pero no tenía la fama estratosfu copyright rica que alcanzó superíndice 3 despu copyright S de esta serie. De la noche a la mau más menos Ana, se convirtió superíndice 3 en un icono de estilo, en una influencer con millones de seguidores en redes sociales y en una de las actrices S cotizadas del Paus. Esta transformación superíndice 3N, sin duda, debió superíndice 3 ser muy difícil de asimilar. De repente todo el mundo opinaba sobre su vida, sobre su ropa, sobre su peso, sobre sus relaciones amorosas. Y claro, si a eso le sumamos la presión superíndice 3N de estar constantemente expuesta a los medios y de tener que mantener una imagen pública impecable, es comprensible que se sintiera abrumada. Por otro lado, Kerem Bürsin también copyright N era una figura pública, pero ya tenía esa experiencia en el mundo del espectáculo. Había vivido en Estados Unidos durante muchos aún más menos y estaba ese acostumbrado a lidiar con la fama y la presión superíndice 3N medio tica. Esto podría haber generado una diferencia de percepción superíndice 3N entre ambos y, quizás, dificultado la comunicación superíndice 3N y la comprensión superíndice 3N mutua. Pero bueno, dejando de lado los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Ande y Kerem se separaron. Y a pesar de que al principio intentaron mantener una relación superíndice 3N cordial, con el tiempo se distanciaron. De hecho, hay quienes dicen que ya ni siquiera se hablan. Y aquí es donde llegamos a la supuesta culpa de Ande. ¿Es ella la responsable de la ruptura? ¿Es ella la que tiene un oscuro secreto que la hace culpable? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Solo ellos dos saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Pero basándonos en los rumores y las especulaciones que hemos escuchado, podemos decir que Ande podría haber tenido dificultades para lidiar con la fama y que esto podría haber afectado su relación superíndice 3N con Kerem. Pero insisto, estos son solo especulaciones. Ahora bien, por Q copyright todo este interu copyright es en la vida amorosa de Ande y Kerem. ¿Por Q copyright nos importa tanto si N juntos o separados? La respuesta es sencilla, porque nos enamoramos de su personaje en asterisco Senú con diéresis al cap asterisco. Vimos en ellos una pareja perfecta, una pareja que se amaba con locura. Y cuando confirmaron su romance en la vida real, nos sentimos felices por ellos. Porque era como si la magia de la ficción superíndice 3N se hubiera hecho realidad. Por eso cuando se separaron nos sentimos decepcionados. Porque perdimos la ilusión superíndice 3N de que el amor verdadero existe. Y como suele pasar en estos casos, buscamos culpables, buscamos respuestas. Y en este caso, la prensa del corazu superíndice 3N se ha encargado de ser más menos alar a Ande como la culpable. Pero seamos justos. Las relaciones son complejas y nunca hay un solo culpable. Seguramente ambos tuvieron su parte de responsabilidad en la ruptura. Y al final, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Otro ejemplo de serie turca donde los rumores de tensión superíndice 3N entre los protagonistas han sido constantes es asterisco Erkay asterisco. Esta serie dramática, protagonizada por Ebru Ain y Aknak Nuzu, cuenta la historia de Reyyan, una joven que es engao más menos hada y abandonada por Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Sin embargo, con el tiempo, Miran se enamora de Reyyan y comienza a cuestionar sus motivos. Durante la emisión superíndice 3N de asterisco Erkay asterisco, se rumoreó superíndice 3 constantemente que Ebru Ain y Aknak Nuzu no se llevaban bien fuera de CU Maras. Se decua que había una fuerte competencia entre ellos y que no congeniaban a nivel personal. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que se evitaban en los descansos del rodaje y que solo interactuaban cuando tenían que grabar escenas juntos. Sin embargo, tanto Ebru como Akn siempre negaron estos rumores.
Afirmaron que tenían una relación superíndice 3N profesional y respetuosa y que los rumores eran infundados. Pero a pesar de sus desmentidos, las especulaciones persistieron durante toda la emisión superíndice 3N de la serie. ¿Por qué copyright estos rumores? En parte porque la química entre los protagonistas era tan intensa en pantalla que la gente esperaba que se trasladara a la vida real. Y cuando vieron que no era así, comenzaron a buscar explicaciones. Además, la serie era muy dramática y exigua mucho a los actores a nivel emocional. Esto podría haber generado tensiones en el set de rodaje, que luego se interpretaron como problemas personales entre los protagonistas. En este caso, es difícil saber qué copyright hay de cierto en los rumores. Quizá simplemente no congeniaban a nivel personal, pero eran profesionales y sabían trabajar juntos. O quizá hubo tensiones, pero supieron manejarlas para no afectar la calidad de la serie. Lo importante es que *erkai* fue un con diéresis copyright sito rotundo y que Ebruain y Aknaknuzu demostraron ser grandes actores. Otro caso interesante es el de *AIC 101 una serie juvenil de Netflix. Aunque no hubo rumores de mala relación superíndice 3N entre los protagonistas, hubo controversia respecto a uno de los actores principales, Kubilay Aka, debido a su comportamiento fuera del set. Se publicaron videos donde aparecía ebrio y protagonizando altercados, lo que generó superíndice 3 un debate sobre la responsabilidad de los actores con la imagen pública, especialmente en series dirigidas a un público joven. Esto, aunque no relacionado con la dinámica entre actores en su impacto superíndice 3, la percepción superíndice 3 en general de la serie y su elenco. *AIC 101 centrada en un grupo de estudiantes problemáticos y sus profesores, se vio en pau más menos ada por la conducta de uno de sus copyright pretes, resaltando la fina línea entre la vida personal y profesional de las estrellas de televisión superíndice 3N. Y para finalizar, no podemos olvidar *U con diéresis ucur *, una serie de acción superíndice 3N y drama criminal. En esta serie Aras Bulut y Grados Inemli interpretaba a Yamau Párrafo Oval, el hijo menor de una poderosa familia mafiosa. Hubo rumores de que Aras, siendo la gran estrella de la serie, ejercía cierta influencia sobre el resto del elenco y que esto generaba fricciones. No se hablaba de peleas directas, sino de una jerarquía implícita que podía resultar superíndice 3 moda para algunos de sus compau más menos eros. *U con diéresis ucur es una serie muy intensa, con escenas de acción superíndice 3N exigentes y un ambiente de tensión superíndice 3N constante. Es comprensible que en un entorno ASU puedan surgir roces y diferencias de opinión superíndice 3N. Además, la fama y el reconocimiento que Aras Bulut y Grados Inemli obtuvo gracias a la serie, sin duda, lo colocaron en una posición superíndice 3N de privilegio dentro del elenco. En definitiva, los rumores, las especulaciones y los oscuros secretos son parte del mundo del espectáculo. A veces son ciertos, otras veces son simples inventos de la prensa del corazu superíndice 3N. Pero lo importante es no dejarse llevar por las apariencias y recordar que detrás de las maras hay personas reales con sus propias vidas y sus propios problemas. Bueno, seriu copyright filos turcos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco el panorama sobre los rumores y las especulaciones que rodean a las series turcas. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo con donos copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande Eru Párrafo es culpable de algo? ¿O creen que todo es simple mala leche de la prensa? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos seriu copyright filos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.